creé una compañía de cero, que ha sido el reto quizá profesional más grande que he tenido. Vivimos la burbuja de Internet, fue una locura que luego se desinfló, muchas empresas fueron desapareciendo, se quedaron los más fuertes. ¿Cómo se detecta la primera señal del talento? Había dos cosas, la pasión, la energía, que te brillen los ojos, que sientas ese hambre y esa energía por el candidato, y luego pues también la empatía. Creo que el mundo corporativo está hecho por este ejecutivo un poquito más largoplacista y con una visión no tanto de departamento sino una visión corporativa. Es desesperante ver que pues la dificultad es que tiene un sector tan potente como las telecomunicaciones para huir de esa guerra de precios, y he visto cómo los financieros han tomado las riendas. Un tema muy curioso, los millennials teníamos un perfil, no nos daba alergia a trabajar horas, nunca protestábamos, y ahora pues me llama la atención porque estas generaciones buscan la calidad de vida. Sin embargo, creo que tenemos que entenderles. ¿Qué errores se cometen a la hora de querer evaluar un talento, ¿no? Bueno, tengo ahí una anécdota que... Según el filósofo contemporáneo Yuval Noah Harari, es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mercado del trabajo dentro de 10 años. La irrupción de la IA no solo transforma industrias, transforma el valor mismo del talento. En este contexto, lo que marca la diferencia es la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Fuera de serie va de esto. Es un espacio para quienes no quieren dejar su carrera al azar. Este espacio es para ejecutivos que quieren avanzar al siguiente nivel. Para profesionales que no quieren quedarse obsoletos. Para líderes que transforman sus organizaciones. Aquí entrevistamos a personalidades atípicas, a deportistas, a ejecutivos que han tenido carreras excepcionales y a líderes que nos ayudan a entender lo que está pasando en el mercado del trabajo. Aquí no hablamos de teorías abstractas. Hablamos de decisiones reales, de trayectorias excepcionales, de errores que frenan carreras. ¿Qué diferencia a los que evolucionan de los que se estancan? Porque en un entorno incierto, la ventaja la tiene quien entiende antes hacia dónde va el mercado. Esto es Fuera de Serie, el espacio para quienes evolucionan con criterio. Buenas, muy buenas. Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Y de haber aceptado nuestra invitación, que tenemos muchas ganas de conversar hoy contigo. Vamos a hablar muchas cosas. Nada, muchas ganas. La verdad que muchas gracias por la invitación y muchas ganas de compartir talento aquí juntos. Sí, estupendo. Pues vamos a hablar de internacionalización. Me consta que tienes mucha experiencia en ello, mucho en América Latina, de hecho, también. Vamos a hablar de digitalización. Fuiste uno de los artífices de la llegada de Internet en España, ¿no? Y trabajaste mucho en este ámbito. La burbuja de Internet, que fue una locura. Fue como la fiebre del oro. Estábamos todos como locos. Sí, bueno. Yo creo que tienes enseñanzas hay que darnos respecto a esta nueva ola que llega con la inteligencia artificial. Vamos a hablar de hambre. Sí. Y vamos a hablar de tu trayectoria y esta visión que puedas tener sobre el universo del talento en este contexto. Internacionalización, digitalización, hambre. Fenomenal. Vamos a hablar de esto y demás. Pues para introducirte, para los pocos que no te conocen, pues eres ingeniero de telecomunicaciones, Executive MBA del Instituto de Empresa. Tienes un doctorado en ciencias empresariales por la Complutense. Eso sí que fue una locura, hacer un doctorado, que ya raro, es más raro. Sí, pero yo me consta que eres una persona algo intensa, ¿no? Sí. La parte académica me ha llamado y por eso me metí a hacer el doctorado sobre Internet, que de toda esa burbuja que realmente aportaba valor, y la verdad es que fue muy interesante hacerlo. Sí. Y también has sido deportista profesional, jugaste en Estudiante de básquet. Porque ahora está sentado Juan, pero mide, 2 metros o algo así, ¿no? 1,94, pero sí, el deporte me ha dado siempre energía para soportar todos los retos y como que me retroalimentaba, me daba fuerza para seguir ahí trabajando. Sí. Y me consta que sigues, ¿no? ¿Te vas a hacer tu 8º Ironman en Chile? Pues sí. De hecho, me planteé un reto que era un Ironman en cada continente, y cuando ya había completado los continentes, parecía que al cuerpo le faltaba algo. Y pasados unos meses me llamó un amigo de Chile y me dijo: vente al sur de Chile, la parte de la Torre Los Paines, que es precioso, y hay un Ironman nuevo. Y me he apuntado. En noviembre iremos para allá a intentarlo. Pues mira, sí. Entonces, pues 14 maratones también, ¿no? 14 maratones, o 7 Ironman, el 8 por venir. Sí. Baloncesto, profesor de esquí también.
También me ocupa Nieves, sí. Y hablaremos hoy también de tu faceta como profesor, porque has sido profesor y director de programas en el Instituto de Empresa y llevas creo que más de 15 años como profesor de organización y tecnología en el IEB, ¿no? Hablaremos de esto. A nivel profesional, pues has empezado Clasicon, ¿no? Accenture, después Grupo Telefónica, y después pues fuiste el artífice y desarrollaste un proyecto empresarial de gran éxito, Nalanda, que estaba participada por grandes grupos constructores españoles y que se vendió ¿por cuánto se vendió ya? Pues se vendió bien casi 400 millones. 400 millones de euros. Y tú lo pillaste desde el inicio hasta los 400 millones y de hecho por eso estás aquí, porque por todas esas cosas yo creo que cumples ese criterio de fuera de serie, ¿no? Muchas gracias. Y la idea es, vamos a hablar de crecimiento porque lo has gestionado desde Nalanda. Ahora me consta que estás más en una faceta de business angels, de inversión, temas inmobiliario, temas internacional. Pero en esta etapa de fuerte crecimiento, ¿nos podrías comentar qué cambia cuando pasas de gestionar a construir sistemas, ¿no? Construir empresas que funcionan, ¿no? Porque en un momento dado casi uno se vuelve imprescindible, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que Accenture fue para mí una huella fuerte, te marca una forma de trabajar, me activó mucho, me generó esa energía, esa velocidad en el trabajo. Luego Telefónica fue otra experiencia muy diferente, mucho más política, organizaciones muy grandes y mover un elefante que se puede, y los elefantes corren, sí. pero bueno, te enseña cosas muy diferentes, y a partir de ahí un contacto en el Instituto de Empresa con uno de los presidentes de Acciona, pues iniciaban un proyecto las constructoras, me invitaron a ser el CEO y la verdad es que fue un gran reto. Pasar de empleado a crear. Y me decían, tienes que crear una necesidad. Sí. Empezamos contratando consultores estratégicos, fantásticos, que nos dijeron lo que había que hacer, pero luego esa consultoría pues hubo que pivotarla, hicimos varios pivotajes y finalmente conseguimos crear una necesidad en el mercado, digitalizar gran parte del papeleo que se mueve en la construcción, que es muy burocrático, todo el cumplimiento legal para que no tengan deudas tus proveedores, no tengan incumplimiento con sus trabajadores y todos los trámites que tienen que hacer de prevención de riesgos, de alta en la seguridad social, seguros, y toda esa documentación digitalizada a través de unos semáforos agilizaba mucho el movimiento y no fue nada fácil, pero sí que notaba un viento de cola que me animaba a empujar el sector. Tenía el apoyo de todos los presidentes de las constructoras y la verdad es que con mucha energía creé una compañía de cero que ha sido el reto quizá profesional más grande que he tenido. Sí. Y además yo creo que viviste lo que fue la gran internacionalización del sector de la construcción, ¿no? Y acompañaste a esos grandes grupos en su internacionalización. ¿Y qué enseñanzas tú pudiste sacar de ver esas empresas de aquí que empezaron a tener éxitos fuera y en cuanto por la parte de talento, ¿cómo lo has vivido, ¿no? Sí, la verdad es que en la organización, como decías antes, siempre he dado clase en el Instituto de Empresa, era un negocio que nacía prácticamente de cero, no existía, había que inventarlo, y entonces no era fácil coger personas con experiencia y era más partidario. Al mismo tiempo, también la generación de ingresos con los gastos tiene que ir muy equilibrada y no podía coger grandes ejecutivos con salarios altos. Entonces lo que veía olfateaba el talento y yo veía en las clases los alumnos más con más energía, con más hambre, que luego hablaremos de este tema, y fui reclutando a los mejores de cada generación para hacer el núcleo duro de la familia Nalanda, que fuimos formando, donde las relaciones personales eran importantes, hacíamos salidas y hacía que, luego en el trabajo las cosas fluían de una manera muy bonita. Y efectivamente vivimos la burbuja de Internet, que fue, pues todo el mundo hablaba de Internet, y Internet iba a cambiar radicalmente el mundo y todo el mundo tenía que adaptarse. Y fue una locura que luego se desinfló, muchas empresas fueron desapareciendo, se quedaron los más fuertes. Aún así, pues recordemos que Amazon, pues Jeff Bezos
ha estado muchos años, hasta casi un par de años antes del COVID, perdiendo dinero, algo que muchas compañías no tenían ese pulmón o esa financiación para aguantar tantos años en una situación de pérdidas. Entonces toda esa burbuja se desinfló, viví esa burbuja, después viví también la burbuja o de la inmobiliaria, de todo el sector de la construcción, que en el 2008 pues tuvo una desaceleración brutal, muy peligrosa, donde prácticamente por necesidad y de nuevo por hambre, las constructoras se movieron internacionalmente. Empezaron a buscar obras en otros países del mundo que estaban en un momento más dulce. Y pues el primer movimiento natural quizá para los españoles por el idioma y parte de la cultura es Latinoamérica. Allí iniciaron casi todo el mundo, casi todas las constructoras su internacionalización. Con relativo éxito fueron cogiendo obras grandes, y ya su madurez y su experiencia profesional en muchas de las áreas de la constructora permitía pues abordar obras grandes con éxito. ¿Y estaban preparados los directivos españoles a manejar negocios internacionales en aquel entonces? Pues era muy curioso, porque al final convivías con los directivos de todas las empresas, yo tenía contacto con cada una de ellas y te dabas cuenta que, bueno, pues por ejemplo, se iban a Latinoamérica porque el nivel de inglés en los ejecutivos de mediana o de los 40 o los 50 años, pues no tenían un nivel de inglés razonable y tenían que tirar de Latinoamérica. Y luego su cultura también pues no era tan abierta, tan internacional, y tuvieron que invertir un poco su apuesta y buscar pues chicos con perfiles más jóvenes, más abiertos, con mejores niveles de inglés y más preparado para esa mentalidad abierta, que habían viajado por el mundo. Y bueno, pues poco a poco las constructoras se internacionalizaron, empezando en Latinoamérica, luego fueron Estados Unidos, Canadá, Australia, países anglosajones que son más estables y más seguros desde el punto de vista financiero, de cambio de moneda, y la verdad es que han continuado. También en Oriente Medio pues han hecho proyectos. Y bueno, han ido palpando el mundo, viendo dónde se encontraban más cómodos, dónde tenían sitio, porque en países como Asia o China es muy difícil competir, tienen buenos ingenieros, salarios increíbles, era mucho más difícil entrar. Y sin embargo, pues se han internacionalizado, y yo diría que la media pues está un poquito por encima del 75% de sus ingresos fuera de España. No. Entonces se han convertido en grandes empresas internacionales, y detrás de ello el talento. El talento que arrancaba de España, pero luego eran conscientes que tenía que ser un equipo local. Tenías que, bueno, pues con la cultura de la constructora y la forma de trabajar, tenías que adaptarte al país. La parte comercial y los contactos con la administración tenían que ser personas que conocieran la legislación, tuvieran los contactos, y en esa cultura pues la viví, y la verdad es que fue muy bonito ver cómo tuvieron éxito a pesar de bueno, pues algunas obras donde perdían dinero, donde tenían que aprender cosas muy locales, pero se fueron formando y fueron desarrollando el talento necesario para tener éxito en países como Australia, Canadá, Chile, donde han hecho obras muy, muy grandes. Sí, sí. Yo llevo muchos años acompañando grupos españoles en su internacionalización, y yo creo que un grupo se vuelve internacional cuando su corporativo se vuelve internacional. Cuando empieza a diversificar en su corporativo el origen, cuanta más diversidad aporta a su corporativo, más capacidad tendrá capacidad de abrazar la internacionalidad, ¿no? Correcto, sí. Ferrovial dio ese gran paso que fue muy polémico hace 4 o 5 años, y llevar su headquarter a Holanda. Y bueno, fue un paso polémico, pero era una apuesta clara por esa internacionalización en todos los sentidos. Es una de las explicaciones. Justo. Hay otra un poco más fiscal quizás, sí, pero... Sí, también acompañando el movimiento. Y, muy bien, pues para volver al tema del liderazgo y el tema de crecer con equipos, ¿no? ¿Cómo se detecta la primera señal de talento, ¿no? Como en tu experiencia personal, ¿no? De escalar ese negocio de la Sí, ¿no? Lo comentabas al principio, ¿no? Pero yo desde el principio, una de las cosas que más valoraba en las entrevistas cuando conocías y tenías que reclutar gente, había 2 cosas. La pasión, la energía, que te brillen los ojos, que sientas ese hambre y esa energía por el candidato. Y luego pues también la empatía,
que sea una persona capaz de empatizar. Puede ser muy brillante, incluso con energía, pero que tenga esa capacidad de trabajar en equipo, de ganarse al equipo y de liderar. Yo creo que he apostado durante muchos años por el liderazgo versus la jerarquía tradicional, donde el jefe es el que manda porque manda y porque es jefe, y convencer y ayudar más que imponer, y todo eso lo he ido aprendiendo. Y bueno, a mí hay una palabra que es la que más me gusta, que es la proactividad. Yo, como te decía, en clase tenía 40 alumnos, y de los 40 alumnos siempre detectas el que es proactivo, el que no se calla, te pregunta cosas, es inquieto, tiene mucho interés y tiene ese puntito de ambición, de hambre, que hace pensar que esa persona va a ser inquieta, va a moverse, no va a estar esperando a que le des órdenes, sino que él te va a proponer alternativas y te va a poner encima de la mesa siempre ideas. Sí. Y ese tipo de gente... Es hambre, y la proactividad yo creo que también es curiosidad, ¿no? Gente que tiene... ganas de aprender, de crecer, de progresar, ¿no? Y no apalancarse. Sí, sí. Y en cambio ves otras personas pues que son más tranquilas, que bueno, pues viven felices en su paz y en su falta de movimiento. Y bueno, pues para mí estas personas que se movían, sobre todo para algo que tenías que crear de cero, era el perfil perfecto. Sí, sí. Y si hablamos de evaluación de talento, ¿no? ¿Tú has visto cometer errores? Es decir, ¿qué errores se cometen a la hora de querer evaluar un talento, ¿no? Sí, bueno, tengo ahí una anécdota que empecé en Accenture, que bueno, pues era una empresa brillante, con gente brillante, con un proceso de recruiting muy, muy exhaustivo y muy profesional, y entonces pues te encuentras con equipos pues muy competentes. A partir de ahí uno de los socios me llevó a una consultora pequeña, no tan exitosa, más del sector financiero, y ahí tenía pues todo tipo de talento a mi alrededor, mayor, menor, y pasados 2 meses la Head of Talent me cogió por banda y me dijo: Juan, te estás equivocando, ya no estás rodeado del talento que tenías en Accenture, aquí tienes gente de todos los colores, de todas las competencias, y tienes que sacar lo mejor de cada uno, porque te aseguro que este que habla mucho pues es un buen comercial, el otro te podrá ayudar a abrir puertas, el otro será un buen administrativo. Tienes que hacer esa radiografía de cada persona y trabajar y centrarte en ese skill que tiene cada persona. Y es verdad que con el tiempo me he acordado mucho de esta anécdota, porque intentas ubicar y todo el mundo tiene un sitio en la organización donde mejor va a funcionar, se va a encontrar más cómodo y va a estar más alineado con su carácter, con su forma de ser y de trabajar. Y en eso pues hay veces que te equivocas, ¿no? Que te empeñas en que una persona pues tiene que liderar y es una persona que trabaja muy bien en su puesto pero no es líder, y tienes que hacer ese diagnóstico para evitar ese error. Eso siempre es la gran pregunta, es decir, si tú eres muy bueno en algo, potencialo, o si tú eres bueno en algo, descubre nuevo talento y sal de tu zona de confort para crecer, ¿no? Y están las dos escuelas, es decir, bueno, si tú eres bueno, no sé, tirando de 3 puntos, no intentas hacer mates, ¿no? Tira de 3 y los mates ya los harán otros, ¿no? Y hay dos escuelas en las que los y yo creo que eso va mucho en función del hambre que tenga cada uno, de salir de la zona de confort. Hay gente que no le gusta. Y tampoco es necesario violentar a todo el mundo, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿no? Sí. Esa gestión de equipo. Yo me acuerdo en la época de Telefónica que hablábamos de la ventanilla única, el perfil generalista, el perfil especialista, y que el ejemplo de la administración, ¿no? Donde había una cola enorme en la ventanilla 3 y la ventanilla 4 pues había una persona o ninguna. Y sin embargo la persona de la ventanilla 4 no podía atender a lo de las 3, lo cual no tenía mucho sentido, no era nada eficiente. Y yo creo que en general buscar perfiles flexibles, capaces de cambiar, de oye, ahora viene la IA, pues habrá que aprender lo mejor de la IA y no seguir con mis mismos procedimientos. El PowerPoint, la IA te lo clava, te hace maravillas. O sea, a lo mejor tenemos que huir del PowerPoint y dedicarnos a pensar y hablar y cambiar un poco nuestro esto. Pero a mí el perfil generalista, flexible, que es capaz de adaptarse a nuevos conocimientos y nuevos puestos, me encanta.
Ujú. Bien. Ahora lo hablaremos hacia el final de la conversación. Tú has trabajado, bueno, para grandes corporativos tipo Telefónica, has trabajado con grandes grupos constructores, has llevado a empresas tecnológicas, has trabajado con fondos de inversión, que fueron los últimos accionistas en Alanda. Y no todos piden el mismo tipo de talento, ¿no? ¿Qué hace falta para triunfar en un corporativo para ti? ¿Qué tipo de perfil triunfan? Hacen correr el elefante, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que hay diferentes perfiles para fondos, para emprendedor, y en este caso para un corporativo, para una gran corporación, tuvimos que hacer la internacionalización. Esa empresa en crecimiento necesitaba esos perfiles con tanto hambre, pero ya cuando viví en Telefónica son empresas más largoplacistas, donde tienes que hacer proyectos muy estables a varios años, cambios profundos que afectan a un sector grande. Y allí en el corporativo quizás los perfiles que yo he visto no han sido tan agresivos, sino que bueno, pues han sido más conservadores, más pensando en el largo plazo, apoyados en una estrategia de una corporación grande. Y lo mismo en las constructoras, ¿no? Cuando han tenido que hacer esa internacionalización, han tratado de mantener una cultura. Oye, pues si apostamos, por ejemplo, por la energía renovable y tratamos de quedarnos con ese nicho, otras por la minería, otras por el mundo de los servicios. Cada uno, Florentino ha tenido también su forma de crecer y de apostar por ciertos países anglosajones desde el principio, huyendo más de Latinoamérica, que veía más riesgos en esos países. Y bueno, pues creo que el mundo corporativo está hecho por este ejecutivo un poquito más largoplacista y con una visión no tanto de departamento, sino una visión corporativa. Pensar en el sistema, que es difícil. Cada uno suele pensar en HR, en comercial, en financiero, pero tener esa visión de compañía me parece muy importante también en ese perfil. Sí. Y, están cambiando los perfiles también, ¿no? Es decir, hablas de construcción, que estaban dirigidos por ingenieros de camino y cada vez están más dirigidos por financieros, ¿no? Efectivamente, sí, lo viví en Telefónica, en las telcos, donde históricamente era pues ingeniero de telecomunicación y progresivamente lo más importante de la compañía al final son los accionistas, generarles valor, que la acción crezca. Es desesperante ver que pues la dificultad es que tiene un sector tan potente como las telecomunicaciones para huir de esa guerra de precios. Y he visto cómo los financieros han tomado las riendas y de la misma forma pues en empresas también de construcción, también financieros, empresas de energía, donde de nuevo la parte financiera, ahora los MBAs con un sesgo financiero, yo doy clases en el IEB y la verdad es que le hemos dado un perfil muy financiero, porque como decías antes la financiación eran los bancos y las compañías, pero ahora han entrado en el terreno los fondos de inversión, los private equity, que la verdad es que están haciendo un papel muy importante para impulsar el emprendimiento, consolidar compañías, aportarles valor, y para mí ha sido una de las experiencias más sorprendentes. Creía que ya había vivido casi todo y en mi última etapa conviviendo con los fondos he aprendido muchísimas cosas. Cómo buscar el hipertalento. Yo tenía un talento razonable, de un equipo muy familiar, pero había que buscar el Mbappé o el Cristiano Ronaldo que te daba... Pues lo que te exigieron los fondos, ¿no? También, ¿no? De sobredimensionar el nivel del ejecutivo respecto al tamaño del negocio, para ir a buscar este hipercrecimiento. Justo, quizás, ¿no? Ellos piensan en el éxito, en la ecuación del éxito, una serie de factores importantes, los ratios de ventas respecto a beneficio. El talento también es muy importante y en ese sentido, pues como bien has dicho, no es solo mirando hoy, que puedes gestionarlo con tu equipo, sino pasado mañana el nuevo fondo o la nueva compañía que compre va a seguir creciendo y ahí ese talento preparado para la siguiente etapa es muy importante. Sí, nosotros ya sabes que trabajamos mucho el mercado del directivo, del alto directivo. Muchos tienen curiosidad, ¿no? Y demuestran interés por entrar en este tipo de operaciones, ¿no? Yo creo que el año pasado fueron 1.700 operaciones de M&A en España. Creo que es el récord histórico.
y que 2026 va por la misma senda en principio. Bueno, queda mucho todavía. Y 600 de estas operaciones son hechas por fondos. Eso sí, el 65% del volumen de transacción es hecha por fondo. Por tanto, los fondos hacen operaciones relativamente grandes, ¿no? Bueno, como la de Aranda, ¿no? Una operación de 400, ¿no? Pero no todo el mundo sirve para este tipo de operaciones, ¿no? ¿Qué se necesita para tener éxito en operaciones con fondos de inversión, ¿no? Sí, la verdad que es un entorno de altísima exigencia. Entonces, primero tienes que ser muy receptivo, entender sus mensajes, que hay veces que te cuesta. Oye, si tenemos un beneficio buenísimo, ¿cómo es posible que me pidan una reducción? Bueno, pues necesitan ese ratio. En nuestro caso, teníamos que llegar al 50% de beneficios sobre las ventas. Y bueno, pues pensándolo 3 veces, dices, bueno, quiero un multiplicador que no sea 6 o 7 veces EBITDA, quiero llegar casi a 20. Y para eso necesito estos multiplicadores. Entonces tienes que ser muy empático con ellos, entender su funcionamiento y sabes que los mensajes que vas a recibir tienes que ejecutarlos. O sea, si te piden, oye, hay que desarrollar la parte ahora tan de moda de la data, nosotros teníamos datos, pero ni tan elaborados, ni tan estructurados, y ahí hicimos un trabajo fuerte, nos apoyamos en una consultora especialista en el mundo del dato, y construimos el Data Lake, todos los cubos y todas las caras por producto, por cliente, por geografía y en el tiempo, y eso pues es otro área que también había que desarrollar. Incluso nos hicieron un checklist pensando en el éxito y en la venta. Oye, mirar a ver cómo os sentís en todas estas áreas. Tienes los cojodirectivos para el futuro, tienes el mundo del data resuelto. Es importante también la parte de M&A interno, es decir, tienes que desarrollar un conocimiento para comprar compañías y para integrarlas, tener una cultura suficientemente flexible, abierta para mañana integrar una compañía y ser capaz de que sus directivos se encuentren cómodos, no rechacen ese cambio, seas capaz de integrar las finanzas, las ventas, los ERP, los sistemas. Esa parte también es algo que los fondos te exigen y en definitiva pues es un pedazo de Ironman el que hice con el fondo. Para mí supuso un reto que me motivaba mucho porque sabía que había un exit detrás que sería exitoso y que bueno pues me catapultaría definitivamente hacia una situación económica pues súper favorable. Entonces lo das todo y sprintas porque tienes el cebo importante del éxito. Sí. Pero hay que gustar. Los Ironman, ¿no? No están hechos para todos, ¿no? Eso es, hay un ratio. Y yo creo que aquí, por lo que estás comentando, ¿no? Muchas gracias por compartir esta vivencia. Hay un tema de velocidad, ¿no? Si comparamos corporativo con private equity, ¿no? De menos recursos, más intensidad, más velocidad. Correcto. Y bueno, hace falta... Sí, tienes que tener ese hambre, esas ganas. Esa hambre también. Sí, Yo lo veía en chicos españoles, que en Londres hay un grupo importante de españoles tratando de sobrevivir en este mundo de los fondos, donde es duro, muchos tiran la toalla y acaban renunciando, porque hay bancos de inversión que trabajas hasta las 2 de la mañana diariamente, te hacen trabajar fines de semana, entonces es una etapa dura. Es verdad que son unos años, a lo mejor 3-4 años, y después de eso pues ya entras en una liga mayor donde ya pues tienes unos bonos muy fuertes, pero aún así el ritmo de vida y de trabajo tienes que tener muy claro cosas que vas a perder por el camino, ¿no? Tu vida personal, tu ocio, pues se va a resentir. Entonces yo creo que es sostenible en un corto plazo, en un periodo de 3-4 años. Claro. Y eso me hace pensar, tú tienes una trayectoria larga como profesor de operaciones, de tecnología en el IEB, carreras bastante orientadas al mundo financiero. Y tú has visto una evolución de las aspiraciones de los estudiantes, es decir, así cómo quieren dirigir su carrera posterior a los estudios. ¿Qué has podido detectar aquí? Sí, un tema muy curioso. Los millennials teníamos un perfil, bueno, pues que no nos daba alergia a trabajar horas, nunca protestábamos, y ahora pues me llama la atención porque estas generaciones
buscan la calidad de vida, o sea, la valoran muchísimo desde el principio. Hay pocos que están dispuestos a sacrificar y a trabajar esa cantidad de horas para luego vivir mejor y perderse por el camino pues los años maravillosos. Entonces he visto ese punto. Sin embargo, creo que tenemos que entenderles, adaptarnos a ello. Ellos tienen una cantidad de información, tienen una facilidad para viajar. Yo recuerdo en mi época que pues volar a Estados Unidos era casi un milagro, era dificilísimo, carísimo el salto, y ahora pues puedes conseguir vuelos a muchas partes del mundo, y es algo pues más habitual. En mi familia, pues mis sobrinos tienen como un ranking para ver quién ha hecho más países, y voy a ver si hago este fin de semana un país más y me acerco o te gano. Y es curioso que eso, por ejemplo, no se vivía en nuestra época, el ansia, ¿no?, de conocer mundo, de enriquecerte con el mundo. Eso lo he vivido. Y luego la sensación también de que la información está, con la IA, con las redes, pero la información está. Entonces, la idea de conocimiento es diferente y de valor. Si un profesor aporta valor, el alumno te va a seguir. Pero si es un PowerPoint árido, sin una sola foto, el alumno va a desconectar, porque para eso tiene muchas formas de conseguirlo de otra manera. Entonces tienes que hacerle pensar, participar y cambiar un poco tu enfoque. La generación cambia, y sin duda creo que van a estar mucho más preparadas que nosotros, pues como nos pasó a nosotros con otras generaciones. Me consta que incluso estás abandonando el método del caso, que es una piedra angular de la educación. Sí, total. Es el paradigma de todos los máster, y llevo toda mi vida con el método del caso, que me encanta, el caso Amazon, el caso Nalanda, que utilizo también, el caso de Google, el caso de Tesla, que me encanta también. Y yo siempre pues les hacía a los alumnos pensar, trabajar y que me entregaran el caso para luego llegar a clase, discutirlo y el colofón final, pero valorar ese esfuerzo. Bueno, pues increíble, pero todos los casos que me llegaban por email estaban hechos con IA. Entonces, bueno, pues el primer año había un 30 o un 40%, pero ya en los últimos 2 años es el 100% de ellos, le dan al clic y el caso, y la verdad es que rápidamente en el primer párrafo detectas que es pura IA, y a partir de ahí dices, bueno, ¿quién se equivoca? Yo pidiendo un trabajo, les impido utilizar la IA, creo que hay que convivir con ello. Y bueno, sigo utilizando el método del caso, pero lo que hago es casos más cortitos para discutirlos en clase, para poderlos leer con mucha más facilidad y generar esa discusión online, donde ves el alumno que le apetece discutir, que eso lo ha podido mirar, que ha tenido más interés, pero ya el trabajito ese tradicional que te mandaban por email desapareció. Sí. ¿Se puede enseñar el talento? Bueno, yo creo que sí se puede desarrollar el talento. O sea, tienes que tener una base importante, igual que en el deporte, pero evidentemente pues tanto Nadal como Alcaraz, que son nuestros paradigmas en el deporte español, o Pau Gasol, arrancan con un talento, y evidentemente en el camino pues se han encontrado con buenos formadores. Ves en chicos mucho potencial, pero luego pues el coaching, que es una palabra muy genérica, pero el estar cerca, entendiendo cómo debes adaptarte a una cultura, qué cosas debes mejorar o empeorar, si hay que hablar mucho o poco ante un cliente, si tienes que dar más cariño a tu equipo, más motivación y cómo conseguirlo. Toda esa serie de cosas sí que se enseñan, se transmiten, y el talento se multiplica. Al final, ese chico que tenía esas pinceladas de talento, pues le haces crecer, pero sí que le tienes que pulir y hacer esa escultura que funcione. Y sin embargo hay otros que lamentablemente pues ya detectas que han llegado a su nivel de máxima competencia, y tienen que seguir pues haciendo esas tareas diferentes, ¿no? Que su talento no les permite evolucionar al paso más arriba. Sí. Hablando de esto, porque el podcast va un poco de esto, ¿no? De cómo llegar al siguiente nivel, ¿no? Si uno quiere, evidentemente, muchos no quieren, ¿no? Pero para los que quieren es cómo llegar al siguiente nivel, ¿no? Y es verdad que en este mundo donde el equilibrio mundo profesional, mundo personal es fundamental para las nuevas generaciones, es verdad que progresar a veces tiene un coste, ¿no? ¿Nos puedes comentar una experiencia tuya de
una decisión que te costó tomar, ¿no? Pero que aceleró tu carrera. Uh-huh. Bueno, profesionalmente, efectivamente, conciliar es importante. Afortunadamente ahora ya en casi todas las familias pues ambos papis pues están en el mundo laboral y es más fácil entender pues los picos de trabajo, los viajes y tratar de organizarse pues con la familia. Pero bueno, yo recuerdo en Nalanda que la consultora estratégica nos dijo: tenéis que crear un marketplace de la construcción donde se haga todo el tema de contratación, compraventa. Y bueno, pues intentamos, pero no gustaba ni al comprador ni al vendedor. Contratar online, un servicio que era tan importante, donde la confianza, el contacto y demás era tan vital. El proveedor quería ir a conocer al jefe de obra, el jefe de obra quería conocer a su proveedor con el que iba a construir un edificio y tenía que funcionar bien. Entonces el mundo online no gustaba y tuve que tomar una decisión difícil, que fue pivotar el negocio hacia algo mucho más sencillo, que era digitalizar papeles. Sin embargo, pues ese paso hacia atrás permitió, no sin dificultades, pero que el sector lo encajara mejor, empezara, mira, pues esto que no le gusta a nadie, todo este papeleo te lo voy a digitalizar, te lo voy a simplificar, te voy a ayudar cuando las cosas vayan caducando para actualizarlo. Y bueno, pues ese giro me permitió, aunque tuve que enfrentarme pues primero al consejo, reunir a todos los presidentes que eran un poco escépticos de ese cambio, convencerles uno a uno y ver al final que bueno, pues sí que algo más sencillo podía llegar a generar más valor o transformar el sector, porque al final tienes que transformar sectores, mentalidades, culturas, formas de trabajar. La gente en las obras tenía sus carpetas con todos los papeles. Y de pronto decirle que todo está en la nube, pues sí suena muy bien, pero nos costó unos años. Y luego ya, pues una vez que rompimos y empezamos a generar valor, la gente entendía que era mucho más cómodo cuando había un accidente real, pues darle a un botón y encontrarte todos los trabajadores con todos sus documentos y fácilmente localizar toda esa documentación obligatoria legal y esas responsabilidades o esos seguros, pues fue un valor tangible que, oye, la gente con la experiencia pues fue adaptando y me ayudó mucho a que luego creciera la compañía, que empezando en la construcción luego fuimos a otros sectores y nos permitió vivir el efecto bola de nieve, ¿no? Como en los negocios de software, que son muy escalables, una vez que tienes amortizadas tus inversiones principales y desarrollado el programa principal, pues luego todo el crecimiento te introduce unos márgenes muy atractivos, que fue donde aparecieron los fondos, llamaron a la puerta. Sí. Pero es interesante lo que comentas, porque si lo pones a la luz de lo que la transformación que estamos viviendo con la inteligencia artificial también, muchas propuestas son: vamos a cambiar el mundo. A ver en qué terminan, ¿no? Desde el momento dado, bueno, la experiencia que estás contando es: vamos a transformar un enorme marketplace, etc. Y al final se detecta un nicho quizás más soso, más gris, pero mucho más efectivo, y se hace una compañía de gran éxito, con un éxito tremendo, sobre algo de pivotar, de cambiemos el mundo, aportemos soluciones de verdad, ¿no? Sí, soluciones reales, ¿no? Me recuerda mucho, ¿no? Como hablábamos al principio, la burbuja de Internet y el boom que vivimos, me recuerda mucho ahora a la IA. Todos hablamos de la IA y todos tenemos que opinar, y va a ser tremendo porque va a reducir el empleo y va a ser un caos. Yo pienso que no, yo pienso que igual que Internet ha generado muchísimo empleo y muchas necesidades detrás, creo que la IA también. No paro de ver en las universidades pues data con IA, ingeniería informática con IA, analytics o física, y bueno, pues de momento vamos a desarrollar ese talento que es necesario, y lo que yo creo que vamos a transformar es puestos de trabajo sin demasiado valor por puestos de trabajo con mucho valor. Y acompañará a muchas industrias, pero también aparecerá mucho humo. En el boom de Internet había negocios que no aportaban valor y decías, bueno, venta de puros por Internet, un puro que vale 6 euros, pues tienes que llevarlo por mensajero y tal. Es un negocio que no es muy viable, ¿no? A pesar de esa buena idea. Ahora igual, pues ahora dicen que en el mundo del talento que la IA va a hacer todos los procesos y va a simplificarlos,
pero es que no me puedo imaginar una entrevista para conocer un candidato, analizar todo su background, conocer cómo trabaja en equipo. La IA nos puede ayudar a filtrar papeles o currículums y seleccionar y tal, pero al final hay muchas partes que tiene que hacer el hombre y que yo creo que nos irá transformando. Y además, aunque la IA sea fantástica, que lo es sin duda, tenemos que transformar a las personas, a las organizaciones, a los sectores. Sí. Y eso, en el caso de Internet, yo es curioso porque el marketplace aportaba valor cuando yo empezamos, pero lo dejamos en el cajón. Y yo dije, bueno, a lo mejor dentro de 10 años. Han pasado 20 y de pasados 20 empezamos ahora a retomar la idea. Oye, vamos a ver si el marketplace pudiera encajar. Bueno, con IA a lo mejor. Y a lo mejor con la IA haciendo ahí una mezcla. Y sí, muy bien. Pero para volver al tema de las entrevistas que comentabas antes, porque es un poco el universo en el cual me muevo yo, evidentemente la IA ofrece y va a seguir ofreciendo mejoras de productividad tremendas. Pero en el talento cualificado, que hay escasez, por un tema puramente de pirámide de las edades, hace falta seducir. Y que te seduzca un robot, no sé si te seduce tanto. Y hay una parte de entender, de empatía, que comentabas antes, y de seducción. Sí. Y esto, hay humano para rato en este ámbito, yo creo. Sí. Y vamos a ir cerrando, Juan, con dos preguntas que hacemos siempre. Bueno, la anterior también es una que hacemos siempre en Fuera de Serie. Y son dos preguntas que son, una sobre mandos intermedios. ¿Cuáles son lo que tú has visto, lo que más frena a un mando intermedio en su progresión profesional, ¿no? O errores que se van cometiendo que impiden el progreso, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros hemos dado oportunidades a mandos intermedios que sí que han escalado y otros que hemos visto que no eran capaces de crecer hacia arriba. Hemos visto comportamientos, por ejemplo, de falta de liderazgo y al asumir ese rol de jefe, pues se han vuelto más jerárquicos y han generado tensiones, roces con la organización que yo creo que un líder tiene que evitarlo, tiene que convencer, tiene que escuchar. Y a lo mejor yo estoy diciendo que hay que ir por ahí, pero hay que ir por ahí un poquito más a la izquierda porque la organización te convence de que es así. Entonces estos mandos intermedios a veces se obcecan, a veces ese exceso de poder no saben manejar y a veces simplemente pues demuestran que no son capaces de liderar personas. Hacen muy bien su trabajo, pero como líderes no tienen ese skill. Y a lo mejor, pues un primer salto, si son capaces de llevar un equipo pequeño de 4 o 5 personas, pero bueno, pues por ejemplo con un equipo internacional donde tienes que conocer la cultura de Latinoamérica, en este caso nosotros ahora la compañía, y en este caso tú que eres de Francia, España, tenemos una pata en Francia, otra en Inglaterra y otra en España. 3 países difíciles, con culturalmente muy diferentes. Culturalmente súper diferentes. Y es muy importante entender y conocer la cultura de un profesional de Francia, de Inglaterra, para poder ser un líder, un buen líder, manejando esos 3 países que son complicados. Entonces, si no das con un líder que sea capaz de entender a un francés y que intente que el francés piense como el español, se está equivocando. Ya. Sí. Invertir en la relación quizás sería, ¿no? Invertir en la relación y no venir con tu libro, ¿no? Eso es. Aprender y estar preparado y dispuesto a aprender. Oye, voy a asumir este reto, claro, pero voy a empezar a viajar a Colombia o a París y voy a intentar entender la cultura del profesional francés o del profesional colombiano, que aparentemente pues parece que es distinta, pero oye, pues tienes mucho que aprender de ellos y viceversa, o sea que... Claro. Muy bien, Juan. Y por último, en este mundo cambiante, si tú veas que desarrollar una competencia para defender tu carrera profesional en los 10 próximos años, ¿cuál sería? ¿No? Una competencia imprescindible, solo una. Pues fíjate, lo fácil en esta entrevista sería decirte IA, pero no te voy a decir IA, te voy a decir neurociencia. Lo poquito que he leído y que he aprendido a entender cómo piensa el cerebro, hacia atrás, hacia adelante, el futuro, el presente, el pasado, me parece apasionante, me parece bastante
no diría matemático, diría más bien físico, pero son comportamientos lógicos que merece la pena entender y aprender sobre ello. Me gustaría mucho desarrollar y aprender sobre neurociencia y invito a que la gente desarrolle algún curso porque es súper interesante. Mira, muy bien. Pues muchas gracias, Juan, por haber compartido este momento. Me ha gustado muchísimo. Un placer, he disfrutado mucho contigo. Y seguimos con más episodios de Fuera de Serie. Eso es, viva el talento, fundamental. Viva el talento, eso es, talento al poder. Total. Gracias.